de Costa Rica, máster en Administración en Servicios de Salud Sostenible por la Universidad Estatal a Distancia, licenciada en Psicología. Actualmente, bueno, no sé si actual, tiene la jefatura de la Unidad de Promoción de la Salud, Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Red Costarricense de Universidades Promotoras de Salud, y hace ratito nos comentaba algunos otros detalles de cómo trabajan tan activamente lo que viene siendo la Red Costarricense. Pues nuevamente, doctora Cintia, un gusto tenerla acá, pues le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, muy agradecida por la invitación y poder compartir con ustedes esta construcción continua que tenemos en el tema de promoción de la salud, el debatirnos, el reconocer desafíos, el reconocer posibilidades y sobre todo, pues sabemos que los contextos son sumamente importantes para saber cómo vamos a trabajar la salud. Entonces, cada contexto es muy particular, cada contexto necesita ser analizado. Parte justamente de las propuestas más de la colectividad es comprender los territorios y cómo cada territorio tiene sus necesidades, tiene sus oportunidades y tiene sus desafíos en el tema de salud. Bueno, gracias a esta invitación y a esta oportunidad, hoy lo que quiero pues presentarles es parte del trabajo que realizamos en la Universidad de Costa Rica con algunos desafíos, quizá contrastando elementos prácticos con algunos elementos teóricos. Cuando yo comencé a trabajar en promoción de la salud, que realmente no me imaginaba que iba a trabajar desde la promoción de la salud. Cuando inicié mis estudios me imaginaba como en psicología clínica y en la atención individual, pero bueno, la vida me presentó esta oportunidad. Yo me preguntaba, ¿cómo llevo esta teoría a la práctica? O sea, ¿cómo logro de alguna manera concretar o cómo logramos concretar estos desafíos ante un paradigma que es sumamente dominante? Cuando nosotros pensamos en salud, inmediatamente pensamos o remitimos al tema de la enfermedad. Y bueno, eso es lo que hoy quisiera compartir. Les agradezco realmente puedan emitir criterios, comentarios, preguntas durante la presentación para hacer algo más constructivo, no necesariamente única y exclusivamente magistral, y lo pueden hacer a través del chat. Estoy segura de que Nahum ahí me apoyará en la lectura si hubiese algo. Y o bien pueden pues levantar la mano del Zoom y abrir también el micrófono. La idea es generar un poco de conversación, de contrastes, de posibilidades y también de conocerles. Qué rico es la posibilidad de del trabajo en red. Es muy importante porque constantemente aprendemos unos y unas de las otras personas y podemos ver posibilidades, pero sobre todo podemos sumar acciones que hacen que esta red justamente vaya creciendo. Entonces, bueno, por intentando, ¿verdad? Poder generar un poco también de apoyo visual, me permito compartir la pantalla para compartirles el esbozo de algunas ideas y poder entonces desde ahí construir algunas posibilidades en conjunto. Como ustedes saben, eh, bueno, cuando hacemos una presentación partimos de un punto inicial y conversando con Nahum veíamos un poco cómo ustedes han tenido la oportunidad de acercarse al concepto de promoción de la salud y también ir hilando algunos elementos de los determinantes sociales de la salud. Quizá uno de los elementos más amplios que hemos trabajado en general cuando se inicia pues toda la conceptualización de la promoción de la salud es lo que conocemos comúnmente como estilos de vida saludables o como modos, ¿verdad?, de vida saludable. Y aquí podríamos entrar en una amplia discusión acerca de qué es un estilo de vida. Y bueno, cuando recibí la invitación, pues yo planteaba que nosotros hemos tratado en este debate de irnos también desde la parte individual hasta la parte
colectiva de hablar un poco de prácticas saludables en una lógica de toma de decisiones. Cuando nosotros nos introducimos por regla general, y me imagino que lo han discutido en otros espacios, a la idea de trabajar promoción de la salud, generalmente sabemos que somos en Latinoamérica pues expuestos a un dominio mayor de una concepción más biomédica de la salud que entiende la salud desde un rol más pasivo. Y quizá una de las críticas iniciales que se hace es pues el profesional de la salud, llámese médico, enfermera, psicólogo, trabajador social o qué sé yo, como un sujeto que tiene el saber, ¿verdad? Y una persona llamada paciente comúnmente, ¿verdad? En una posición más pasiva que recibe instrucciones de qué hacer para mejorar o manejar su salud. Uno de los elementos, justamente cuando pasamos a un enfoque menos intervencionista, a un enfoque más de prevención, pues entonces es un poco lo que se ha definido más como la salud pública. Y algunos elementos que han sido objeto de cuestionamiento es si la salud pública no de alguna manera reprodujo el patrón de la atención individual, es decir, el Estado, ¿verdad? Como ente regulador, controlando un poco los elementos de la salud, pero sin necesariamente apropiar a las personas o a los colectivos de la posibilidad de trabajar con su salud desde un activo y no solamente con la salud desde el elemento meramente preventivo. Entonces, bueno, por ahí podríamos generar mucha discusión, podríamos tener puntos que convergen, puntos que no, y eso es parte de la importancia porque de alguna manera la promoción de la salud nos lleva al reto de imponernos algunas deconstrucciones también. Y como somos parte de un sistema, muchas veces de construir eso eh, es un punto que nos va a llevar un poco de tiempo, ¿verdad? Si yo por aquí de pronto pasara una encuesta de algunos elementos de prácticas saludables, aunque nosotros las promocionamos, posiblemente no nos sacaríamos un nivel muy óptimo, ¿verdad? Para saber si realmente hacemos nuestras pausas activas en el trabajo, si realmente tomamos las elecciones de alimentación de determinada manera. Y yo siempre he mencionado que muchas veces el reto de la promoción de la salud es que queda como el elemento opcional, es decir, trabajo, en el caso de que trabaje o estudio, prácticamente 8 horas, ¿verdad? Tengo una vida familiar, una vida con amigos, amigas, y de pronto entonces tengo que atender de pronto el hogar, de alguna manera, atiendo los elementos de la familia de alguna manera, atiendo algunas otras demandas sociales, y si me queda tiempo, de pronto me puedo ejercitar, y si me queda tiempo, de pronto puedo planificar bien el menú, y si me queda tiempo, de pronto puedo generar algunos elementos de ocio. Entonces es aquí donde nosotros tratamos, desde la experiencia de la universidad, trabajar más desde las prácticas saludables para la construcción del bienestar. Y ustedes me podrán decir el bienestar. Bueno, nosotros decimos bien guión estar para hacer énfasis al estar bien desde la lógica también que hemos aprendido de poder ir generando una construcción en la cultura de salud y de bienestar que tengan las personas. Porque este concepto de salud ha estado tan manipulado a lo largo de la historia que realmente, ¿verdad? Hemos pasado desde la definición de un estado hasta la definición de un proceso y bueno, ya les presentaré más adelante un poco también el ejercicio que nosotros hemos hecho para hablar localmente de cómo queremos entender la salud. Si yo le preguntara a la red metropolitana cómo están entendiendo la salud como punto de partida, para saber entonces cómo promocionamos la salud. Justamente ese es el debate. Si no tengo como tan claro qué es el tema de la salud, no tal vez desde una definición, sino desde una comprensión o conceptualización, tendríamos el reto de
no tener muy claro, diríamos en la universidad, el objeto de estudio. Y si no tenemos claro ese objeto de estudio, pues entramos en dificultades para operacionalizar, sea lo que sea que queramos trabajar desde la promoción de la salud. Y bueno, generalmente me gustaría, ¿verdad? Como ahí sí gustan participar en el chat, ¿por qué, verdad? Nosotros pensamos más en la enfermedad que en cómo generar y preservar la salud. ¿En qué momento perdimos como la perspectiva y entonces la salud es sinónimo de no estar enfermo? Y bueno, sí, claramente tiene relación, pero ¿cuántas veces nosotros y nosotras, quienes queremos promocionar la salud o queremos ser promotores, promotoras de la salud, pensamos en lo individual, cómo queremos generar y preservar la salud? ¿Qué es lo que hace que pensemos más en la enfermedad? Y de pronto, ¿verdad? Cuando tenemos salud, técnicamente diríamos cuando en términos generales nada molesta, nada duele, nada incomoda, pues no se nos ocurre que esa presencia de salud podría eventualmente ser un activo en nuestras vidas que se pueda invertir con determinadas prácticas saludables. Podríamos decir que la salud es como este dinero que podríamos generarle una inversión para poder obtener algunos intereses, ¿verdad? Más adelante. Pero generalmente, ¿verdad? Mientras el cuerpo no moleste, mientras podamos hacer nuestras tareas cotidianas, pocas veces hacemos un alto para decir, ok, este nivel de trabajo que estoy realizando es funcional, este nivel de responsabilidades que estoy aceptando me genera bienestar, esta forma de relacionarme con los otros y con las otras está siendo ideal. Estoy logrando poner límites para también trabajar elementos que me hacen bienestar. Me permito, y ahora que estamos en la era de la superproducción, si ustedes a veces leen las redes sociales, yo me pregunto cuándo se convirtió en un delito descansar y cuándo comenzamos a llevarnos tan mal con el ocio y la recreación y cuándo el ocio y la recreación se convirtieron como en premios después de una jornada extenuante de trabajo, cuando en realidad no debería ser un premio, sino debería ser simplemente una de las prácticas saludables que podemos generar. Entonces, bueno, llevémonos un poco esta pregunta, debatámosla con quienes trabajemos en el tema, ¿verdad? ¿Qué pensamos en cómo generar salud? Sabemos cómo generar salud, sabemos cómo preservar la salud sin irnos tanto al solo elemento preventivo, que también es un elemento muy importante. Y ahora, pues hacemos el ejercicio de dividir y ya lo veremos con un grafiquito más adelante. Hacemos pues cognitivamente el ejercicio de dividir la promoción, la prevención, la atención, pues por un ejercicio también de alguna manera comprensible, de comprensión, pero no obstante, sabemos que somos un continuo donde estos elementos tendrían que ser, pero qué interesante hubiese sido si a mí, ¿verdad? Desde la escuela o en mis primeros años me hubiesen facilitado una comprensión que iba no solamente en evitar enfermarme y no solo, ¿verdad? Póngase el chaleco para que no le dé gripe y me hubiesen dicho, póngase el chaleco para que esté confortable, ¿verdad? Póngase el chaleco como una oportunidad de cuidado. Pero bueno, esos son los debates que se dan en cómo, ¿verdad? Percibimos y recibimos la educación quizá más tradicional en el tema de la salud. Nosotros tratamos, entonces, sé que ya un poco lo compartieron con la doctora Carmen, ¿verdad? Pero intentamos, ¿verdad? Definir o acercar más nuestra definición de promoción de la salud y la pensamos en procesos transformadores en nuestra comunidad universitaria, porque nuestro reto es esta comunidad entendida o integrada
por personas que se dedican a la docencia, por personas que se dedican a la parte administrativa en diversos departamentos, profesiones, técnicos, operativos y a nuestra población estudiantil. Entonces, es generar estos procesos que transforman a nuestra comunidad universitaria con la participación de diversos actores, porque aquí tenemos otro elemento súper importante de estas prácticas. Cuando a nosotros nos dicen, bueno, es que no se alimenta bien, bueno, es que no hace ejercicio, y bueno, no se recrea, y bueno, no se mueve, y de pronto, ¿verdad? Sometemos a una individualización muy importante el tema de la salud. Pero bueno, ¿qué hace la estructura universitaria? ¿Qué hacemos nosotros como facilitadores de cambio o de transformación para también contribuir a ejercer este mayor control, ¿verdad?, sobre determinados o ciertos determinantes sociales de la salud? Y nosotros hablamos más que de bienestar y salud, hemos desarrollado un concepto de vida creativa pensando en la posibilidad no del arte en el sentido perfecto, ¿verdad? Sino en vernos a todos y todas como capaces de crear. Y entonces esta posibilidad de lograr una vida que transforme, una vida que genere bienestar para sí mismo, sí misma y para los otros. Porque entonces justamente tomamos este elemento que conocemos de pronto de la famosa Carta de Ottawa, porque la salud se crea y se vive donde estamos. Y bueno, posiblemente todos los que estamos en esta pantalla de Zoom dedicaremos 40 o más horas a la semana a nuestro lugar de trabajo. Entonces, ahí o creamos salud, que es lo ideal, porque se vive ahí, se vive en este marco de la cotidianidad. Y nuestra universidad sería ideal que genere estos procesos y estos entornos que faciliten estas prácticas también saludables. Entonces, bueno, nosotros tomamos la comprensión de este proceso para hablar de prácticas saludables. Tenemos que partir entonces de la salud como un principio de desarrollo humano. Entonces, no es una prescripción de dieta porque el cuerpo se ajuste o no a un índice de masa corporal, es porque esa alimentación me nutre para mi desarrollo personal. No me muevo necesariamente con la prescripción de tener un cuerpo más tonificado o un cuerpo más pequeño o un cuerpo más grande, según corresponda. Me muevo, ¿verdad? Porque eso me va a permitir un desarrollo humano más apto. No me recreo o no tengo ocio porque tuve un semestre súper fuerte y ahora sí merezco hacer una pausa y eh, descansar. Lo hago porque el descanso es parte de una cualidad fundamental que tiene el ser humano. De pronto entonces practico eh, del arte y utilizo algunas otras estrategias. Descanso a las 8 horas, no porque tenga que descansar más o tenga que descansar menos, sino porque el descanso, si yo aprendo a gestionarlo, es un elemento que repara mis células, que repara todo lo que yo he hecho durante un día de trabajo, de estudio, donde pues inevitablemente desgasto a mi cuerpo. Entonces, por eso llevamos esto a un elemento de no establecerlo como una prescripción de un saber externo que me dice es que usted tiene que comer 5 tiempos de comida. Bueno, nos partimos de una alimentación con sentido que pueda conectar con la señal de hambre y poder alimentarme cuando tengo esa señal de hambre y poder de pronto hacer una elección positiva, por decirlo de alguna manera, de aquel elemento. O sea,
¿cuántos y cuántas de nosotros tenemos una comida que nos encanta, pero necesariamente a nuestro estómago no? Entonces, de pronto, ¿verdad? Esas empanadas fritas, ¿verdad? Ese chile fuertísimo del que yo no conozco claramente como no mexicana, pero ahí de pronto a mí me gusta el chile, ¿verdad? Y va mi comida con chile, pero bueno, mi sistema no lo procesa de la mejor manera. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una relación con la comida con sentido? Es decir, tener una elección que también me produzca un elemento de bienestar, de sentirme bien con el cuerpo, pero que no es una prohibición o no, que no es si tiene mucho azúcar o no. Y esto lo partimos ante esta posibilidad de comprender que la salud, ¿verdad? Y la construcción de esta salud es una cualidad del ser humano, en el entendido que somos personas con una biología, pero, ¿verdad? Con una vida, con un dinamismo, que somos seres psíquicos y racionales, de ahí siempre, y bueno, me imagino que a ustedes les pasará también muchísimo esta división entre hablar de salud y salud mental, como si la salud mental fuese una parte de nuestra salud física, y la posibilidad justamente de tener esta capacidad de tomar decisiones basadas en la forma de contribuir con nuestra salud. Y por eso, pues, contarles que nosotros entonces desarrollamos una comprensión de la salud para poder desarrollar estas prácticas saludables, no en la lógica de que existe un estilo de vida saludable y que todas las personas, como si estuviéramos en una, ¿verdad? Maquila, debemos comer 3 frutas y tenemos que hacer 5 tiempos y debemos hacer 150 pasos. O sea, tratamos entonces de salirnos, y por eso hablamos del tema de las prácticas saludables, salirnos de la prescripción del estilo de vida, porque la prescripción del estilo de vida supone que yo sé lo que la maestra Yolanda no sabe y que yo tengo que decirle lo que ella está haciendo mal y de pronto ella no puede, su cuerpo no le solicita hacer 5 tiempos de comida, su cuerpo de pronto le solicita 3. O bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado el desayuno no debe saltarse? Bueno, pero ¿qué pasa si realmente yo tengo, o sea, la única opción para desayunar es a las 5 de la mañana mientras logro todo el tráfico para llegar a la universidad y realmente eso me sienta mal? ¿Ok? Entonces es poder empoderar y darle a las personas esta posibilidad de escoger cuáles prácticas son aquellas opciones. Entonces partimos de que la salud va a ser una capacidad individual, pero que también es colectiva en la construcción dinámica de un bienestar que es físico, que es mental, que es espiritual en el sentido amplio de esta expresión, que es social, que es una responsabilidad compartida, porque nuevamente hemos pensado que la salud es algo que se deposita en un profesional que sabe algo del cuerpo y olvidamos que hay una responsabilidad compartida. No podemos olvidar el ambiente que es nuestro gran contexto. ¿Para qué? Para nuestro bienestar, para lograr una vida que produzca, una vida que genere sentido, una vida que genere propósito. Y es por eso que entonces nosotros conectamos mucho a las personas y a los colectivos en cuáles son mis valores, cuál es mi propósito para mantener determinadas prácticas saludables, ¿verdad? Aquí podríamos hablar un montón de los estilos de vida pensado en cuántas veces hemos iniciado una especie de dieta, cuántas veces hemos iniciado un régimen de ejercicio, cuántas veces hemos iniciado intentado dormir 8 horas y como que el asunto fracasa, ¿verdad? Pero si nosotros fuéramos a los índices de matrícula de los gimnasios, posiblemente enero sea el top más alto de matrícula. Pero ¿por qué entonces no hay sostenibilidad? ¿Por qué no se mantiene? Bueno, porque posiblemente ese elemento esté más dado como por una presión social
que por un cambio que tenga un propósito para mí, porque de pronto, ¿cómo conecto con ese propósito y con ese valor que la persona le está asignando a la salud? O sea, ¿qué valor tiene nuestra salud en nuestro, ¿verdad?, sistema de prioridades? Posiblemente si hiciéramos un ejercicio de reflexión, nos daríamos cuenta que priorizamos al otro, que priorizamos al trabajo, que priorizamos a los chicos, a las chicas, que priorizamos a la pareja, y de pronto ahí vamos perdiendo ranking, ¿verdad? En cuál es nuestra priorización de la salud. Y por eso nosotros pues nos centramos un poco y les compartimos este objetivo como esta posibilidad de pensar el desarrollo de acciones integrales pensadas en las necesidades de sus poblaciones, ¿verdad? ¿Quiénes son los estudiantes de la UNAM? ¿Verdad? ¿Quiénes son los estudiantes, ¿verdad? Que conviven dentro de una red mexicana o dentro de una red metropolitana? ¿Quiénes son las personas que trabajan en promoción de la salud? ¿Cuáles son las aspiraciones y las necesidades de salud que tiene esta población? ¿Cómo contribuimos a ese bienestar? Y bueno, dentro de lo que nosotros hemos un poco articulado para llevar esto hacia procesos más concretos de desarrollo de estrategias, es ver la posibilidad de, con algunos de los principios que ya retomaré más adelante, que nos daba, ¿verdad?, los lineamientos de determinados propuestas y acuerdos acerca de la promoción de la salud. Nosotros tendremos que pasar, digamos, como universidades, pensando en el sector administrativo, pensando en la academia, pensando en las organizaciones estudiantiles que también tienen su forma de organización, ¿verdad? Y que de pronto la organización de los estudiantes en México no sea necesariamente similar de la forma de organización en Costa Rica, o que las organizaciones gremiales que tengan para los derechos laborales funcionen diferente en función del contexto, la cultura y el territorio. Pero necesariamente tenemos que pensar en estos elementos. Y entonces ahí nos damos la posibilidad de decir, bueno, ¿qué debería contener una propuesta que fije elementos de promoción de la salud en función de sus prácticas saludables? Bueno, pensar en un abordaje integrado de la salud e inclusivo, ¿verdad? No podemos decir, bueno, usted está enfermo, entonces ya no pertenece como a esto, pero sí cómo adaptamos las diferentes formas de salud o enfermedad para la promoción de la salud. El principio, que este es fundamental y hemos trabajado muchísimo justamente también con las diferentes propuestas de la RUPS en habilidades para la vida, para el desarrollo de capacidades y habilidades personales y sociales, que es un eje hermosísimo porque es donde podemos potenciar más y podemos generar más reflexión. O sea, cómo estas prácticas, por ejemplo, saludables, que podemos hablar de muchísimos, un elemento que a veces ni siquiera consideramos y que es un elemento que nos puede llevar a enfermar, es la gestión de finanzas saludables. O sea, nuestros estudiantes saben gestionar sus finanzas. ¿Qué está pasando? Eso puede tener alguna relación con el determinante económico que influye en su salud. ¿Cómo podríamos potenciarlo? Y entonces eso pasa por nuestras habilidades de autoconocimiento, de toma de decisiones, de manejo de tensiones. O sea, cuando de pronto la beca no alcanza para todo lo que yo requiero para sostener el semestre. Todo el tema de incorporar la salud, que no debería ser algo desfragmentado, pero bueno, a veces nosotros sacamos el elemento de derecho a la salud porque hemos tenido en la gestión política universitaria cuestionamientos de: es que yo no le puedo permitir hacer esa actividad porque va contra el derecho de la educación, porque no les permite a los estudiantes obtener sus 16 semanas de clase. Entonces, ¿cuándo comenzamos a competir por los derechos humanos? Cuando los derechos humanos son una integración. Entonces, bueno, mucho de lo que podemos hacer a nivel de la abogacía de los derechos humanos, y entonces ustedes me dirán, ¿por qué sacamos el derecho a la salud? Porque
lo ponemos como subrayado y en negrito, o sea, entendemos que es un derecho humano, pero para la gestión política muchas veces es necesario poderlo colocar y cuestionar. Algunos de ustedes conocerán esta metáfora del famoso río de la vida. Es una forma interesante de conceptualizar dónde trabajamos, ¿verdad? Entonces, se supone que la mayoría de las personas deberíamos poder cruzar ese río de extremo a extremo sin mayor apoyo. Pero, pues a veces, ¿verdad? Eso no se da, entonces ahí tiene un rol importante la educación en salud o la educación para la salud, pero a veces eso no es suficiente y entonces necesitamos establecer algunas elementos de prevención. Entonces, bueno, de pronto damos un salvavidas o ponemos una barrera, ¿verdad? Pero cuando ya todo eso no se puede, tenemos que pasar a la atención curativa y bueno, cuando eso no se logra, pues pasa a un proceso de mayor enfermedad o muerte. Sin embargo, ustedes saben, ¿verdad? Y lo sabemos, lo hemos estudiado, que básicamente ahí en esa catarata es donde están la mayoría de los recursos en salud, ¿verdad? Entonces, esto es como ir sacando a las personas, pero no logrando generar una incidencia mayor en la promoción o en la educación para la salud. Entonces, ¿verdad? A nosotros nos habla muchísimo y el cuestionamiento a veces que se hace es el tema, bueno, de que es que no podemos medir tan fácilmente el impacto que tiene la promoción de la salud. Bueno, son retos que tenemos también quienes trabajamos en el tema de la promoción de la salud para poder cada vez generar formas quizá más tangibles de poder saber cómo intervienen o cómo inciden nuestras intervenciones, nuestros servicios en la población que nos interesa. Y aquí eh, va justamente como este elemento de que uno de los desafíos es que hemos creído que si se trabaja los estilos o las prácticas y cada persona es responsable de eso, vamos a poder obtener la salud. Pero recordemos que no todos caminamos en una línea tan necesariamente recta o tan necesariamente tan llana y que entonces hay elementos que fue los que ustedes también conocieron sobre los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Que pueden hacer este camino más empinado y que se convierten en peligros de la salud. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo hablar de salud y de posibilidades de promoción de la salud en poblaciones, ¿verdad? Con altos ingresos versus con bajos ingresos. No es lo mismo, ¿verdad? Poder educar a niños y niñas que están bien alimentados de niños o niñas que no tienen necesariamente sus tiempos de alimentación. No es lo mismo entre más educado sea un sistema, a qué puede acceder o no. Entonces, por eso es un poco que a lo largo del desarrollo de nuestras propuestas hemos intentado discutir, cuestionarnos, preguntarnos si nos podíamos quedar solamente distribuyendo, ¿verdad? Posibilidades o recetas asociadas como al estilo de vida y si de pronto necesitábamos trascender y preguntarnos qué generar o qué hacer a nivel universitario. O sea, qué elementos a nivel colectivo podemos generar, qué podemos de pronto en nuestras acciones en promoción de la salud evidenciar. Nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, tenemos residencias estudiantiles, que es un beneficio que se da a personas que tienen un elemento importante de limitación económica, ¿verdad? Pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, pues hay una limitación de residencias estructuralmente hablando en infraestructura. Entonces, hay quienes pues tienen un nivel un poco distinto, pero igual eh, débil y entonces se les da una opción de reubicación geográfica, que es la posibilidad de que por un subsidio las personas estudiantes busquen dónde hospedarse.
Sin embargo, si uno compara estos dos beneficios, uno diría, listo, resolvimos el tema de el acceso a la educación porque se les da el acceso a una vivienda. Pero resulta que nosotros veíamos que quienes ingresaban a residencias lo recibía todo un sistema robusto que los sostenía, pero quienes iban a reubicación geográfica nos dábamos cuenta que de alguna manera tenían que salir de su territorio, ir a otro territorio, aunque Costa Rica es súper pequeña, ¿verdad? Pero es la migración a otro territorio que territorialmente tiene costumbres distintas y que le tocaba enfrentar todos esos cambios solos o solas. Entonces, no parece que eh, algo que podría incidir en un determinante, si no lo medimos, puede no estar colaborando también, por ejemplo, en aspectos más de aislamiento, de soledad, de sentirse foráneos, como muchas veces se menciona. Por eso es muy importante entonces valorar si por prescribir un poco estilos de vida estamos obviando, ¿verdad? El camino que cada persona con sus determinantes particulares tiene que trabajar o afrontar. Y bueno, un poco ya para ir aterrizando en algunas de las acciones que me gustaría compartirles en este espacio, está pues las categorías de bienestar que nosotros trabajamos, ¿verdad? Trabajamos el tema del bienestar emocional, el bienestar social. El bienestar espiritual se menciona más en una lógica de propósitos y valores, el bienestar pues intelectual, el bienestar físico claramente, el ambiental, el bienestar financiero y pues todo lo que ya tiene que ver también con la salud ocupacional. Eso es como el norte que guía. Evidentemente, hay acciones que son más fáciles de desarrollar. Por ejemplo, hay mucha demanda de acciones para el bienestar emocional o la salud mental, como le llamamos. Quizá en una población universitaria como la nuestra, el tema espiritual no es algo que se debata tan abiertamente o que hayan espacios para discutir de esto, porque no es algo que necesariamente las personas están percibiendo como una necesidad y por eso es importante la escucha que podamos ir generando o ir teniendo con respecto a cuáles son las necesidades u oportunidades que tenemos con nuestra población en particular. Desafíos que ya les he hablado un poco anteriormente, bueno, la literatura científica y el discurso biomédico tradicional, ¿verdad? Tienden a expresar un énfasis absoluto en las elecciones individuales y la conducta. Entonces eso hace que cada vez sea más frecuente que a las personas se les culpabilice también por enfermar, porque entonces usted no siguió la prescripción de ejercicio, de alimentación, de recreación, de sueño, de descanso y obviamos entonces al ser un énfasis absoluto en esto. Hay una marginalidad de un análisis contextual, ¿verdad? O sea, de pronto nosotros tenemos un buen propósito, por decirlo de alguna manera, de hacer un cambio de alimentación, que es como lo más común. Pero ¿cómo está nuestro contexto? ¿Cuál es nuestro apoyo familiar, nuestro apoyo social? Bueno, en Costa Rica se tiende como a desayunar mucho con tipo pan baguette, ¿verdad? Mucho que se compra pues en un supermercado, en lo que llamamos una pulpería, y que se le coloca mantequilla y bueno, así se come, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, ¿verdad? Si los compañeros llegan y llevaron 5 baguettes para el receso de 15 minutos que se tiene, o sea, todas estas presiones contextuales inciden. Por ejemplo, en una de las estrategias que nosotros tenemos, hemos analizado cómo se pueden celebrar los cumpleaños siendo más creativos y no solamente con el queque o la torta que tradicionalmente eh, tenemos. ¿Qué pasaría si introducimos, por ejemplo, para celebrar la vida de otra persona,
más fruta. Ahora, no es porque digamos que no se puede o sí se pueda el queque, o sea, el queque se puede, ¿verdad? Si es una elección libre que estamos tomando. Sin embargo, no tiene que ser siempre eso. Entonces es la posibilidad de dotar a las personas de una serie de decisiones que también pueden tomar. Y también hay una ausencia en la comprensión integral de que si vamos a llamar estilos de vida saludable, deberíamos pensar en un asunto de corresponsabilidad entre el individuo, la persona y la sociedad o el territorio o el contexto en el que se desarrolla. Entonces, desde aquí, aunque nosotros estemos hoy hablando de un elemento muy central como son las prácticas saludables y cómo deberíamos comprenderlas en un contexto de promoción de la salud, sí es importante visualizar que esta espiral es como nuestra acción comunitaria, es donde nosotros nos movemos y no es una sola dirección, va en diferentes direcciones, a veces se acelera, a veces se desacelera, pero ahí deben pasar algunos elementos. Entonces, nosotros deberíamos iniciar en esta base de capacidades personales y colectivas, cómo potenciamos la capacidad de toma de decisiones para fortalecer o promover nuestra salud. Pero cómo pasamos de esa decisión individual a una decisión colectiva. Es decir, si pensamos en el departamento de la maestra Yolanda, cómo ella puede incidir, ¿verdad?, en esta capacidad colectiva para generar y pensar más en salud. Y bueno, súper bien si ella ve a alguien resfriado y le da la posibilidad de que se vaya a la tarde digamos, por lo menos hacer teletrabajo. Es muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si de pronto introducimos algunas otras acciones en un plan? ¿Qué pasaría si en FE Zaragoza tuviésemos un plan operativo que tiene un eje que tenga que ver con salud o bienestar y que tenga entonces algunos elementos operativos de cómo nosotros podemos en lo laboral, no me estoy hablando ni siquiera en lo estudiantil, en lo laboral, introducir entonces acciones colectivas? Eso nos llevaría a un elemento de protección de la salud, ¿verdad? Porque nos estamos cuidando desde un eje más estructural que genera un entorno favorecedor, porque entonces es agradable sentirse también cuidado, ¿verdad? Porque nosotros también, eso es algo que podríamos discutir. Hablamos muchísimo del autocuidado y vamos con el autocuidado hacia arriba y el autocuidado hacia abajo y está muy bien. Pero ¿qué pasa con los cuidados colectivos? ¿Estamos procurando el cuidado colectivo o nos estamos quedando igual en una visión muy individual de la salud? ¿Cómo generamos entonces entornos favorecedores? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero llegar a mi casa o salir de ella me toma 2 horas, ¿qué pasaría igual si con la autoridad, ¿verdad? O el tomador de decisiones o la tomadora de decisiones del departamento, nosotros podemos negociar que nuestra hora de almuerzo, si es que la tenemos, y si no, entonces tendríamos que buscarla, nos dan 15 minutos extra para poder tener una actividad física de 30 minutos. Entonces ese es un cuidado colectivo, porque posiblemente si yo no tengo esos 30 minutos 3 veces a la semana, la probabilidad de que yo me mueva, haga movimiento para el bienestar de mi cuerpo va a estar muy reducida, porque si yo salgo a las 7, a las 5 de la tarde, pero me toma el tráfico 2 horas, llego a la casa a las 7, posiblemente no tendré tanta voluntad, y no sé si es un asunto de voluntad tampoco, de ponerme a hacer ejercicio cuando tengo que atender otras responsabilidades de carácter familiar. ¿Qué pasa si promuevo hacer un pensamiento más creativo y en la celebración de cumpleaños, si es que los hacemos laboralmente, pido, ¿verdad?, que las personas propongan celebrar su cumpleaños con su fruta favorita, por ejemplo, y no con la torta, ¿verdad? Que, insisto, no es que la torta esté mal, pero podríamos hacer cambios en ese entorno.
hasta en algún momento ya poder incidir más en una política pública universitaria, por decirlo de alguna manera. Y bueno, siendo así, voy a presentarles, y ya con esto estaría casi cerrando, algunas acciones que nosotros hacemos para nuestra comunidad universitaria que quizá puedan servir también de discusión, ¿no? O consulta y demás. Tenemos un programa que se llama Prácticas Día a Día, que en mediación virtual o en, ¿verdad? En el aula virtual, no sé cómo le llaman ustedes por allá, los cursos que son como asincrónicos, además de los cursos teóricos, pues abrimos una agenda del bienestar. Entonces ahí Nahum tiene como un gimnasio gratuito. Entonces, nuestros estudiantes, cuando hicimos un diagnóstico de necesidades en salud, decían de 12.000 estudiantes que encuestamos, el 50%, es decir, 6.000 estudiantes decían que no practicaban ningún tipo de actividad física. Cuando se les consultó por qué, las tres razones que dieron es no tenemos dinero, no tenemos tiempo y no tenemos dónde. Entonces decidimos resolver los tres elementos. Abrimos un aula virtual donde hay actividades gratuitas que no toman más de 10 minutos realizar y que se pueden realizar desde su casa o desde el lugar donde estudien, igual con su tablet o con su computadora. Y entonces, pues aquí damos gotas del bienestar, le llamamos, que son como mensajes de educación en salud, damos pautas para la recreación y hay actividades que van desde zumba, entrenamiento funcional, yoga, pilates y demás. Y entonces es una plataforma que trabajamos donde ofertamos a la población la posibilidad de tomar decisiones para prácticas saludables día a día. También desarrollamos módulos asincrónicos de muchísimos temas que también se hacen por el aula virtual, donde nos centramos en el proceso de educación para la salud. Entonces, hay gestión de emociones, primeros auxilios psicológicos, gestión del estrés, descanso y sueño, finanzas saludables, microbiota y bienestar, ciclo menstrual y bienestar, em, alimentación con sentido, pausas activas, pausas saludables. Entonces, les brindamos estos cursos que generalmente duran 4 semanas a un propio ritmo. Es decir, si usted puede sentarse un fin de semana, lo finaliza, pero si no, puede sacar 10 minutitos cada día y puede finalizarlo perfectamente en 4 semanas. Aquí, bueno, ya les mencioné algunos nombres, más o menos así se ve la plataforma cuando ustedes ingresan. Entonces tenemos eh, pues la gestión de emociones, gestión del tiempo, alimentación con sentido, como les mencioné. Hemos desarrollado un proyecto que se llama Espacios de Escucha y aquí pues tenemos una infraestructura donde los estudiantes pueden venir y está conformado por tres ejes de trabajo, que es el eje pedagógico para ayudarles con determinadas dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje, un eje clínico, que es una escucha grupal, y un eje creativo, donde nosotros partimos que muchas veces cuando el dolor no se puede expresar con la palabra, se puede generar a través de la creación, del arte, del cuerpo, del baile. Tenemos una serie de eventos de promoción de la salud, que estos son actividades a más gran escala. Tenemos un Congreso del Bienestar que realizamos cada 2 años. Incluye talleres, charlas, posibilidades de eventos cortos y eventos más amplios como este Congreso del Bienestar. Hemos logrado transversalizar un taller o un curso formativo en habilidades para la vida. Entonces, hemos logrado negociar con algunas unidades académicas que de su semestre nos brinden 6 clases, 2 horas cada 15 días para desarrollar las 10 habilidades para la vida. Ha sido algo muy interesante y muy exitoso por desarrollar. Y tenemos esta otra propuesta que son los planes de trabajo en salud, donde le pedimos a la unidad académica o la unidad administrativa y donde entonces trabajamos una incidencia más colectiva,
puedan generar un plan operativo que lo puedan asociar a su plan estratégico, donde tengan una programación de actividades para la cultura del bienestar anualmente. Entonces, se genera pues una contraparte, es decir, un equipo, una comisión, y ellos y ellas hacen una valoración de las necesidades en salud primordiales y se hace una planificación y una implementación anual. Trabajamos, bueno, a nivel de regionalización, sedes y recintos, que vendría a ser un poco también lo que ustedes hacen y ya me contaban. Tenemos además formación constante de líderes estudiantiles, que les llamamos bonus vita, que son personas que formamos con la idea de que tengan un compromiso, que sean responsables, críticos, libres, se les brinda capacitación en promoción de la salud y se vuelve en nuestros promotores, ¿verdad? En la población estudiantil. Tenemos una gestión política, aquí el gráfico no se ve muy bien, pero aquí logramos ubicar las unidades de nuestro campus donde hemos tenido incidencia y donde no, ¿verdad? Donde hemos detectado necesidades de salud, donde estamos trabajando o donde no estamos trabajando. Entonces, es un mapeo que tenemos, es un recurso muy interesante que ustedes podrían desarrollar porque de alguna manera estas prácticas puede ser que todavía sean individuales, pero tienen un mapeo de qué facultad, qué escuela o qué carrera está vinculada con la promoción de la salud y cuál no, lo cual entonces nos permite saber hacia dónde podríamos gestionar nuestros recursos para actuar en esta inserción de por lo menos prácticas saludables. Sin embargo, pues sí hemos logrado, y con esto cierro, poder tener una gestión política y hemos logrado que para las políticas 2026-2030 haya un eje de bienestar y vida universitaria que fue desarrollado con el aval del Consejo Universitario y entonces se entiende el bienestar y la vida universitaria o comprende los temas dirigidos a promover y fortalecer la cultura de paz, la salud, el bienestar de la comunidad universitaria, considerando la vigilancia, la innovación en salud y los riesgos y la gestión de riesgos en diferentes entornos universitarios. Y para eso trabajamos tres ejes fundamentales que son garantizar condiciones que favorezcan una vida más saludable, la innovación en materia de promoción y abordaje de la salud, la implementación de una cultura de vigilancia en salud universitaria y el fortalecimiento de una cultura de seguridad institucional y prevención de riesgos. Este último tiene un elemento más de salud ocupacional. Y para cerrar, bueno, quisiera cerrar con esta reflexión, que es parte de una reflexión de un profesor de la Universidad de Duke que dice, dime que recuerdas que sigues siendo un ser humano, no solo un hacer humano. Dime que eres algo más que una máquina completando tareas. Ten esa charla, ese contacto. Ten una conversación sanadora aquí y ahora. Pon tu mano en mi hombro, mírame a los ojos y conecta conmigo por un segundo. Cuéntame algo sobre tu corazón y despierta el mío. Ayúdame a recordar que yo también soy un ser humano pleno que necesito contacto con otros humanos. Y bueno, siempre me gusta cerrar con algún tipo de reflexión porque a veces nos quedamos mucho en la posibilidad de compartir lo teórico o lo académico en nuestras universidades. Y a veces tenemos que aterrizar y pasar también por nosotros, por nuestra vida, por nuestras necesidades particulares para poder definir eh, qué hay elementos que no solamente basta con saber, ¿verdad? Hay que saber haciendo. Entonces, la promoción de la salud es saber haciendo, saber y hacer al mismo tiempo para llevar entornos más favorecedores a nuestras comunidades o a nuestras poblaciones que son como objetivos, si lo podemos decir de esa manera. Así que cierro, pues, y abriría el espacio para consultas. Por ahí veo que hay algunos mensajes que creo que están son de técnicos. son técnicos. Listo.
Pero ya habilitamos el micrófono para que si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda o la quiere redactar ahí en el chat. Pues yo Mm. básicamente quisiera comentar algo muy rápido. Uno, agradecerte, Cintia. Creo que justo las reflexiones que haces al inicio son sumamente valiosas y prudentes para seguir enfatizando en esto que tú explicaste con mucho detalle, ¿no? Tenemos que hacer promoción de la salud, ¿ok? Y eso es algo que nos referimos insistentemente porque a veces nos perdemos en la prevención. Y segundo, bueno. Nunca había escuchado de Costa Rica todos los detalles porque yo he escuchado separado, ¿no? Pero ahora que lo escucho junto, ratifico lo que he escuchado de Maye, lo que he escuchado de ti, lo que he escuchado de todos los de Costa Rica y sus estudiantes. Y bueno, ratifico nuevamente que la participación estudiantil con ustedes, de ustedes tenemos que aprender sobre participación estudiantil y felicitarles, ¿no? Por los esfuerzos y gracias por compartirlo tan detalladamente, porque nos sigues permitiendo conocer el cómo sí es posible. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Antonio. La pregunta es que de las estrategias que nos menciona para la salud colectiva, ¿cuál considera que tiene mayor impacto en la comunidad universitaria? Esto es una pregunta muy interesante. En general, nosotros tenemos que conocer el territorio y tenemos que aprender de él. Lo que funciona en Costa Rica, ¿verdad? Lo que a nosotros nos funciona, puede que sea súper exitoso, yo se las comparta y allá en pues, Zaragoza no pase nada, ¿verdad? Entonces yo más bien les invitaría un poco a ir valorando, ¿verdad? Dependiendo qué población también quieran intervenir. Es decir, la participación estudiantil es un elemento. A nosotros nos ha sido de utilidad una metodología que quizás ustedes la conocen o la pueden, ¿verdad? Trabajar, que se llama cartografías sentimentales, que es invitar, ¿verdad? A la población con la que queramos trabajar y a partir de un enunciado trabajar cuáles son desafíos. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos invitado a la población estudiantil en diferentes espacios y hemos sacado el mapa de la Universidad de Costa Rica y le hemos preguntado, bueno, acá, por favor, trabajemos ubicando los lugares que percibimos o las condiciones que percibimos favorables para la salud. Y por acá, con estos otros elementos gráficos, determinemos las que son, ¿verdad? Limitantes o que vulnerabilizan la salud. Y esto nos ha permitido muchísimo valorar qué es lo que nuestra población requiere. Esta cartografía nosotros la hemos realizado con estudiantes, con personas tomadoras de decisiones, con personal administrativo y con personal docente. Y cada uno de estos ámbitos representa como un territorio para nosotros. Las preocupaciones que tienen las personas docentes no son iguales a las preocupaciones que tienen los tomadores de decisiones más administrativos. Son diferentes. Y a partir de ahí también hemos logrado construir estrategias. Entonces, de estos elementos de vulnerabilidad, por decirles, uno de los elementos que es importante para las personas estudiantes es el tema de las pedagogías. Entonces, ellos hablan de que todavía hay pedagogías obsoletas, basadas en la verticalidad, basadas en el irrespeto. Entonces, esto nos ha llevado a generar, no tal vez una incidencia, pero sí discusiones acerca de cómo podemos actualizar las pedagogías y generar pedagogías o mediaciones pedagógicas más saludables. ¿Verdad? De pronto, que a mí me hagan un examen. ¿Verdad? En el área de salud de 8 horas, ¿verdad? Donde voy a estar 8 horas ahí. Bueno, estamos hablando de una evaluación razonable, suma, no suma, a qué me somete, a qué no me somete. Y también
nos ha funcionado el diálogo intergeneracional. También escucharse entre personas docentes, personas estudiantes, ha sido como muy interesante. Pero si yo tuviese que hablar de una estrategia hacia la colectividad, es buscar lo que nosotros llamamos espacios legítimos o espacios cautivos. Es decir, no hacer que sean los estudiantes los que tengan que salir para participar en actividades extracurriculares de promoción de la salud, sino que en las actividades académicas haya inserción de elementos de promoción de la salud. Y es la manera en que nosotros hemos logrado incidir. Fácil no es, el camino no está completo, pero hemos logrado esto, por ejemplo, que les hablaba muy rápidamente del curso formativo. Nosotros, por ejemplo, supongamos, no sé, que Antonio es director de tal carrera, entonces yo le digo, ok, Antonio, yo le ofrezco que en un curso de primer año, que sea un curso como más genérico, usted pueda negociar con sus docentes que en la malla curricular o en el programa del estudiante, la carta del estudiante, no sé cómo le llaman, el cronograma, podamos tener 6 clases de 2 horas para insertar el tema de las habilidades para la vida. Nosotros le aseguramos que las habilidades para la vida le van a funcionar a cualquier carrera. Nosotros nos encargamos de saber de qué se trata la carrera, entonces lo hemos adaptado desde química hasta odontología, pasando por antropología, por ejemplo. Esos espacios que son colectivos, pero legítimos, nosotros llamamos legitimar las acciones de promoción de la salud, porque si no se quedan en si me queda tiempo. Si me queda tiempo, asisto al taller, si me queda tiempo. Y eso hemos visto que genera gran deserción. O sea, los chicos, claro, ahora todos entusiasmados, tenemos una matrícula de 100 y nos llegan 20. ¿Por qué? Porque luego el examen, que luego de que no me da tiempo de presentar el trabajo y demás. Lo mismo ocurre con el personal docente y con el personal administrativo. Lo hacemos dentro de la jornada laboral, no fuera de la jornada laboral. Es una estrategia más macro que nos ha funcionado, pero yo les invitaría a acercarse a sus poblaciones y verlas como un territorio nuevo por explorar y en el cual ustedes pueden realmente ir conociendo para no claramente a veces podemos tropicalizar experiencias, pero realmente es muy importante saber que los desafíos que ustedes tienen en México son distintos a nuestra población, aunque seamos latinoamericanos, por ejemplo. Creo que por aquí Verónica nos deja una consulta, pero también vi que Yolanda tenía la mano levantada en algún momento. No sé si leo esta pregunta. Eh, ok. Adelante. No, hay que leer la pregunta de Cintia. Ok. Ok. Maestra Cintia, ¿cuáles han sido las dificultades más importantes y cómo lo han superado para crear ambientes saludables en su comunidad? Las voluntades políticas es lo más, el mayor desafío. Y los cambios frecuentes de autoridad, porque ustedes saben que esto lleva una transformación. Entonces, por ejemplo, en la universidad, un director de carrera tiene una gestión de 4 años. Eh, entonces, bueno, no siempre iniciamos apenas quedó electo la persona. Entonces, por ejemplo, realizamos un trabajo que es de sensibilización, logramos insertar, hay cambio de autoridad, cambio de gestión, cambio de perspectiva y sacan de pronto el programa o la acción de promoción de la salud. Entonces, sí o sí, la promoción de la salud no se puede quedar en el activismo, es decir, solo desarrollar actividades. Es necesario que la promoción de la salud tenga una incidencia y una gestión política importante. Fácil no es, se necesita apoyo, hay que buscar, nosotros definimos actores claves, hay personas con muchísima capacidad también de incidencia. Esto es como
si viésemos un proceso político, ¿verdad? Hay actores con influencia, actores con menos influencia, actores que van a favor, actores. Entonces, si lo llamáramos más políticamente, es ver la arena política y aprender un poco a leer esa arena política, porque, bueno, el cambio de rectoría implica cambio de determinadas jefaturas y jefaturas de confianza. Eso, bueno, cada universidad es distinta. Yo, al igual que ustedes, trabajo en una universidad pública, así que pues los cambios son políticos y técnicamente democráticos, ¿verdad? Donde se elige a esta persona, pero esta persona puede tener como todo, ¿verdad? Como todo proceso político o de gestión, puede tener objetivos donde la salud no se vea en ningún lugar. Entonces, pues en general, las voluntades, las alianzas y demás son elementos que desafían y la posibilidad para superar esto es un trabajo hormiguita de gestión, ¿verdad? Uno siempre quisiera que la promoción de la salud fuera una cascada. Los tomadores de decisiones bajan e inundan, ¿verdad? Las posibilidades, pero la promoción de la salud es más bien un nado de salmón contracorriente, ¿verdad? Entonces ahí hay que nadar contra la corriente y posicionarse. Pero sí les digo que es constante, se logra y uno va viendo. O sea, para nosotros ver estas políticas 2026, 2030 no es un trabajo de un año, claramente, pero es un trabajo que se ha logrado por ser consistente. Yolanda. Tenía, tenía la mano levantada, pero pues propiamente quiero darles la participación a los integrantes. Esta también había levantado, yo no sé si la bajó, el sistema se la bajó al licenciado Cuauhtémoc Solís. Pues yo más que nada un comentario, Cintia, gracias por participar. Eh, yo sé que nos pidieron por ahí que si podemos contar con el PowerPoint. Yo todavía soy de las que en la emoción le tomo la fotografía a la lámina que me llama la atención. Nos deja muchas cosas para la reflexión, Cintia, ¿eh? Yo me pongo a pensar ahorita cuando decíamos de estos horarios prolongados. Yo tengo una reunión en 10 minutos y no me he parado de aquí en cuántas horas, ¿no? Es como el trabajo que tenemos que hacer nosotros al interior, ¿no? Me llama mucho cuando dice, yo, y lo saben, aquí hay tres de mis colaboradores y lo saben, cuando alguno de ellos está enfermo, inmediatamente le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a tu casa, no tienes por qué estar aquí, ¿no? O sea, pero de alguna manera, si puedes, trabaja allá. Sé que el compromiso nos hace a veces estar acá, pero ese reto tan grande que tenemos, Cintia, ¿no? Porque tenemos que empezar a trabajar al interior. Yo esto lo relaciono mucho con la formación integral. Me llamó mucho el término de activismo. Yo siento que sí estamos llenos de muchísimas actividades que generamos y generamos y generamos. Y bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Yo aquí platicando y acá a mi equipo les iba diciendo, tenemos aquí un programa que se trabaja desde el licenciado Alberto Santos, que ha sido una dinámica que hemos venido trabajando con un grupo de psicólogas y psicólogos del departamento, que tiene unos nombres muy agradables para los estudiantes. La hora libre de ansiedad, el infopasillo y otros. Y a través del tiempo que se ha venido trabajando, cierro con esto, conocer a la comunidad. Nosotros tenemos tres campus, pero propiamente no es igual las actividades que impactan en campo uno que las que impactan en campo 2. Las actividades de campo uno requieren ciertas dinámicas de trabajo. A los de Campus 2 les gusta moverse más, les gusta más lo que haya movimiento, que se muevan. A los otros han detectado que requieren otro tipo de actividad más creativa, de participación. Entonces, pues creo que ese es lo que vamos a trabajar ahora más adelante, que es el compromiso de la red en este año. Vamos a generar un foro de prácticas, ¿no? Porque ahorita estamos teniendo la oportunidad de escuchar a Costa Rica, pero también al interior de la red queremos escucharnos
y conocer lo que estamos haciendo cada uno de nosotros y volvemos. A lo mejor las tropicalizamos, pero sabemos que no pueden ser idénticas porque cada comunidad tiene sus particularidades y con esas particularidades es como tenemos que diseñar los programas, ¿no? Y ya me quedo hasta allí porque me tengo que desconectar para entrar a otra. Licenciado Solís, si gusta usted comentar algo y ya. Muy rápidamente, primero, muy interesante, Cintia, muchas gracias por toda la información que nos das. Y bien dice Yola, con todo lo que nos dejas para reflexionar. Coincido total y absolutamente con Yola. Esto no se hace desde una oficina, esto se hace caminando por los campos. Se hace conociendo a las comunidades porque además cada generación nos van cambiando, ¿sí? Y aquí en el campus universitario, en Ciudad Universitaria, a pesar de que estén juntas las facultades, sus necesidades y expectativas son diferentes. Ustedes están tratando o están trabajando las opiniones y sobre todo la comunicación con sus estudiantes, con sus comunidades, porque no solamente las comunidades son estudiantes, somos todos. ¿En qué medios? ¿Se meten a las redes sociales, por ejemplo? Aparte de sus medios oficiales de comunicación, digamos, no sé, radio, televisión, las propias páginas institucionales. Nosotros estamos tratando de meternos a los chats de los chavos, ¿sí? Y a través de esos espacios empezarles a enviar información preparadas por ellos. Nosotros les damos el tema y conjuntamente nosotros y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es algo así como la Caja de Seguridad Social de Costa Rica, estamos preparando ese tipo de cosas, sin logos, sin identificación, con el lenguaje de los muchachos. Creo que estamos teniendo buenos resultados, pero se vuelven esfuerzos que son básicamente locales o para determinados grupos. ¿Qué han hecho ustedes al respecto? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, sí, nosotros tenemos nuestros medios oficiales, por decirlo, universitarios, que nos funcionan mucho para personal docente y para personal administrativo, pero ahí no encontramos a las personas estudiantes. Entonces nosotros utilizamos las redes sociales, particularmente utilizamos Instagram, que es la red social que para nuestra cultura, ¿verdad? Y nuestra población estudiantil es la que se utiliza. Entonces, tenemos un canal, o sea, hemos tenido una estrategia muy similar a esta de estudiantes sosteniendo la página, porque ellos Ujú. saben, ¿verdad? Cómo, qué se mueve, ¿verdad? O sea, qué está a la vanguardia, ¿verdad? ¿Cuál, ¿verdad? Elemento está ahí, qué de inteligencia artificial, qué no. Entonces, lo que hemos trabajado con este grupo de líderes que nosotros tenemos es que se hacen convocatorias de estudiantes que quieran hacer un voluntariado en promoción de la salud, lo que, digamos, lo que las personas estudiantes por este voluntariado reciben es capacitación prácticamente. Les hacemos un reconocimiento y al final, en algunos casos, hasta les hemos hecho una carta de certificación que han estado y que les hemos visto tales habilidades y tal que les ha servido también para su incorporación laboral. Y entonces, siempre pues evidenciando cualidades, hemos visto que las personas, bueno, hay personas más habilidosas para el tema de las redes sociales. Hemos identificado chicos influencers, ¿verdad?, dentro de la comunidad universitaria y les hemos invitado en participaciones y demás. Sí es importante, una red social demanda tiempo, entonces, quien la sostenga tiene que gustarle este tema de la red social. No sé si ustedes tienen la oportunidad, pero también hemos incorporado comunicadores a nuestro equipo de trabajo en promoción de la salud. Es un rol súper importante. Y entonces se desarrolla muchísimo material. Tenemos una página web donde también sostenemos mucha información. Tenemos
un subdominio que le llamamos portafolio UCR saludable. Estos elementos se los voy a compartir a través de Nahum para que también los puedan revisar, porque en abstracto tal vez es un poquito difícil. En este portafolio nosotros publicitamos las actividades, las personas hacen la inscripción y realizamos una estrategia muy interesante que nos funcionó muy bien. Generamos algo que se llamó tejido universitario. Entonces, creamos un WhatsApp que se llama Tejido Universitario y ahí entonces las personas iban invitándose. Entonces nosotros comenzamos a invitar a los chicos que conocíamos y les decíamos que podían invitar a otros chicos. Entonces ahí también compartimos mucha información y es un canal muy efectivo, nos funciona muy bien. Pues evidentemente no es representativo de toda la comunidad universitaria, pero tiene un buen manejo. Entonces por ahí compartimos muchísima información, pero la red social de Instagram es como la que nos ha sido más útil para captar a la comunidad universitaria. Les voy a compartir la información de estos enlaces también para que los puedan consultar y ver. Muchas gracias. Sí, nosotros trabajamos básicamente Instagram y ahora TikTok. Bien, Nos está excelente, funcionando bien. excelente. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. Dale. No. Ujú. Entonces, sin más, presento la constancia, doctora. Pues básicamente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, les doy lectura. Red Metropolitana de Universidades Promotoras de Salud otorgan la presente constancia a Cintia Córdoba López por su participación como ponente del tema Prácticas saludables para la construcción del bienestar en el marco del curso de Introducción en Promoción a la Salud en Comunidades Universitarias, organizado por la Red Metropolitana de Universidades Promotoras de la Salud el día 8 de mayo del año en curso. Lo firma el director de la facultad, doctor Vicente Jesús Hernández Zaval. Muchísimas Muchas gracias, gracias. muchísimas gracias por estar acá y pues a los demás que están acá presentes, gracias por su presencia y ya Nahum anuncia cuando nos vemos nuevamente. Nos estamos viendo dentro de un mes. Ahorita les mando por el grupo la fecha exacta. Ya tenemos a nuestro ponente confirmado, que viene otra vez de la Universidad de Santander de Colombia, alguien más del Centro ProINAPSA, hablarnos de ya salud sexual, algo en Muchísimas gracias. específico. Entonces, Cintia, muchísimas gracias y estaremos en comunicación como estamos ahí compartiendo en la red iberoamericana. No creo, sino vamos a seguir trabajando porque necesitamos seguir teniendo estos intercambios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan una feliz noche. Un gusto. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Buenas tardes a hola a todas y todas y a todos. todos.